Amigos del Balance, sean ustedes bienvenidos este lunes a un programa especial en este medio de comunicación independiente. En esta ocasión nos acompaña el expresidente Rafael Correa para conversar sobre varios hechos de relevancia nacional. Y esta es una entrevista especial no solamente por el momento político que vive el país, sino también por las múltiples reacciones que ha concitado, sobre todo en redes sociales, la presencia del economista Rafael Correa en este espacio de comunicación. Han habido críticas muy duras, personalmente en contra mía en esta ocasión y también en contra del espacio de comunicación que actualmente estamos impulsando. Y yo quería empezar esta entrevista antes de darle paso a mi invitado especial en esta ocasión, eh, aclarando que este es un medio de comunicación que fue concebido desde la diversidad de opiniones, desde la independencia, desde la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Nosotros somos un medio de comunicación que privilegiamos eso, la crítica, la oposición razonada y la investigación periodística. No tenemos nosotros filiación política alguna y lo que privilegiamos, como digo, siempre es la democracia y la libertad de expresión. Entonces, puedo entender que a mucha gente le inquiete la participación del expresidente, pero así como él ha visitado este espacio de comunicación este día, personas de tendencias diversas nos han visitado y hemos tenido sus opiniones y hemos recogido sus posturas. Así que son bienvenidos a este espacio todos, siempre privilegiando la independencia, como dije, y la pluralidad. Así que Coordinadora de prensa, Cruzcaya, también en línea. Ella puede dar fe que yo trato de rechazar todas las entrevistas porque estoy muy ocupado y decidí darle la entrevista a este medio porque es un medio joven, 3 meses al aire, con periodistas independientes, pero que no te ganen la moral, Álvaro. Te ha pasado los 2 primeros minutos dando explicaciones, no hay por qué dar explicaciones. O sea, ¿qué tiene extraño que entreviste a un expresidente? Que a los superiores siempre no les gusta. Y cuando sale Maguad hablando en Ecuavisa, te le llamas a un verdadero corrupto que creó el país, ahí sí está bien, ¿no? Libertad de expresión. Entonces, no te dejes ganar la moral. Estás tan nervioso que presentaste el programa como si el lunes y hasta donde sé, estamos martes, a no ser que corten sí, el el lunes. Pero feriado, aquí el feriado. en Bélgica estamos en martes. El feriado, sí. No, y más que nada la explicación es no porque nosotros le debamos cuentas a nadie, sino porque es necesario que se entienda que este es un medio independiente y aquí respetamos la independencia y la pluralidad de voces. Y por eso usted Pero con todo nos ha cariño, visitado. Álvaro, con cualquier otro invitado no hubieses tenido que dar esas explicaciones. No te dejes ganar la Seguramente, moral. No te dejes seguramente, marcar la cancha por los mismos odiadores de siempre. seguramente si hubiera estado aquí una persona del gobierno nos hubieran criticado también, porque estamos expuestos a eso, ¿no? Al escrutinio, a la crítica y a veces incluso a las infamias difundidas en redes sociales. Pero Hasta donde tengo entendido, tú has sido muy crítico con mi gobierno y conmigo, sí, completamente, pero, completamente. pero yo lo que necesito son periodistas honestos, que pueden equivocarse. ¿Eh? No he escuchado en verdad tus comentarios, me han informado, pero puede equivocarse. La cuestión es que sea buena fe y tú has hablado también de que critican. Yo creo que el principal rol de los medios de comunicación, mi segunda idea es periodista, es defender la verdad. Así Acaba de es. sacar el Papa León XIV el día de ayer su encíclica Magnífica Humanitas, en que habla, el centro de la encíclica es la necesidad de defender la verdad. Entendamos que la verdad es un bien público fundamental para la democracia. Con la crisis de la verdad hay una crisis de la sociedad entera y necesitamos guardianes de la verdad. Y lastimosamente esa prensa, que debe ser la guardiana, deben ser los árbitros de la verdad, los periodistas, muchas veces son los principales, los primeros en robarnos esa verdad. Completamente de acuerdo, economista. Ya para entrar en materia sobre esta visita especial que usted ha hecho a este medio de comunicación que apenas estamos impulsando y agradeciéndole por su presencia aquí, yo quería abrir esta entrevista preguntándole un poco acerca de la realidad que atraviesa su partido, dada esta proscripción resuelta por el Consejo Electoral en el marco de unas elecciones adelantadas en un clima político enrarecido en el Ecuador y cómo ha afectado o en qué medida ha afectado a la organización, a la estructura base de la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes ya han meditado qué estrategia van a emplear para que su participación no se vea disminuida o afectada de cara a estas elecciones? Y si es que ya tienen alguna alianza concretada con alguna organización política, si es que nos puede anticipar cómo van a participar finalmente en estos comicios seccionales. Pero Álvaro, lo primero, no normalicemos lo intolerable, lo inadmisible, lo inaudito, que el principal partido del Ecuador, que no es ADN,
el más grande partido del Ecuador se llama Revolución Ciudadana y es de oposición, se ha proscrito para elecciones seccionales y en las últimas elecciones seccionales fuimos de largo los grandes ganadores, arrasamos, ¿no? 8 prefecturas, 52 alcaldías. Eso es inconcebible, eso significa que no existe democracia, pero ya es como que si hemos perdido la capacidad de asombro. Y no hay institucionalidad en el país, no hay dónde reclamar. O sea, los jueces electorales, unos corruptos, va a la Corte Constitucional unos tibios y no pasa nada, pero es inaudito. Eso significa que no existe democracia en el país. Lo han intentado muchas veces, nos robaron Alianza País, nos persiguieron, nos calumniaron y seguimos siendo de lejos la principal fuerza política y esto tampoco va a matar al correísmo, las ideas no se matan de esa forma. Querían eliminarnos del mapa político, debieron hacer mejores gobiernos que el nuestro, pero lo que han hecho es destrozar al país. Por supuesto que tenemos estrategia, pero precisamente por eso no la podemos hacer pública. Si no, mañana cierran los partidos con los que vamos a participar. Si anunciamos posibles candidatos, los van a perseguir, los van a meter presos. Entonces, la mejor parte de esa estrategia, parte fundamental de esa estrategia, es guardar cierta confidencialidad, porque estamos ante una verdadera dictadura que no respeta absolutamente nada. Ni derechos humanos, ni democracia, ni constitución, ni la más elemental ética. Economista, hemos visto también que este caso de la proscripción del RC nace de un testimonio dado por una persona que estaba antes en las filas de la Revolución Ciudadana, que es Santiago Díaz, que acusa a la organización política de haber recibido un financiamiento ilícito de Venezuela para las elecciones generales de 2023, ¿no? ¿Cómo deja eso primero al sistema de partidos del hecho de que un ya sentenciado por el delito de violación a una menor de 12 años tenga la suficiente credibilidad en la justicia ecuatoriana para que una organización política sea proscrita? Y además de eso, la estructura a la interna, teniendo esta clase de individuos sujetos a estos casos y a estos delitos tan graves. ¿Va a haber tal vez algún tipo de depuración interna a propósito del caso de Díaz Asque? No es tan preciso lo que dice, pero primero contextualicemos. Resulta que un acusado de violación que lo tiene en una cárcel de lujo, al que nosotros enseguida expulsamos a nuestra fila, pero salió con el gobierno de la forma más indecorosa, ¿ya? Le dan credibilidad. ¿Por qué no dan credibilidad a Fito, que dijo que había pactado con el gobierno? A Pipo Chavarría, que dijo que había pactado con el gobierno. A el negro Willy, que dijo que había pactado con Novoa y había financiado su campaña. Al gerente, que dijo que había financiado la campaña. ¿Por qué no hacen allanamiento? ¿Por qué no suspenden ADN? Entonces ustedes ven la hipocresía, ven la doble moral escandalosa y no pasa nada. Primera idea, fuerza. Segundo, ¿no? Ni siquiera es por eso que Revolución Ciudadana está proscrita. Primero, no hay medidas cautelares en cuestiones electorales. O sea, no es que alguien pone una denuncia y te suspendo ahora para ver después qué resulta. ¿Te imaginas el precedente? O sea, mañana somos nosotros gobierno, pido a cualquier vecino que presente una denuncia contra él y elimino al partido de oposición. Imagínate si hubiera hecho eso con los social cristianos. Imagínate si algo así hubiese pasado en Venezuela, en un país con un gobierno de izquierda. Sería un escándalo que ya habría dado la vuelta al mundo. Como es contra la izquierda latinoamericana, la izquierda que en verdad quiere cambiar la realidad de un continente que lleva 200 años en su desarrollo, en la postración, en la desigualdad, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso no existe, no hay ley. Así hubiese hecho, no existe ley para sancionar anticipadamente. Pero ni siquiera existe hecho, porque no es lo que ha dicho Díaz Asque, que no tiene ninguna credibilidad, un violador que ha pactado con el gobierno, por el amor de Dios. Pues sí, lo que le da la gana, tiene que probarlo. Pero si está en una situación en que está arriesgando 30 años de prisión, pero lo condenaron, entonces no hay pacto. No es lo mismo pasar en la cárcel del encuentro que en la cárcel 4, pues ahí está el pacto, ¿no? Entonces puede decir cualquier cosa, pero lo tiene que probar. Y es más, cada vez que habla, si hubiese en verdad debido proceso, son pruebas a nuestro favor, porque por ejemplo dijo que había traído plata a Venezuela. Imagínate, en el siglo XXI traer plata en efectivo, no existe escrito, no moneda, no existe nada, ¿no? Plata a Venezuela para campaña de Luisa en abril de 2023. En abril de 2023 no había campaña. Lazo todavía no había llamado a elecciones anticipadas. Luisa no era candidata. Entonces se derrumban sus mentiras por su propio peso. Pero la acusación contra la Revolución Ciudadana no viene de ahí. Viene de una denuncia adicional confidencial. O sea, no tenemos derecho a la defensa, estamos en defensión. Cualquiera te pone una denuncia, la fiscal, señor juez, busca un juez corrupto como este juez Viteri, Joaquín Viteri, ni me acuerdo cómo se llama este sinvergüenza, sí, y proscrita a la Revolución Ciudadana. ¿Se imaginan el precedente? Por eso hemos pedido que presenten, que hagan público
no las acusaciones. Imagínate, los acusados somos los que queremos que se hagan públicas las acusaciones. ¿Y qué dice el juez Viteri? No, la fiscal me ordenó. ¿Qué dice la fiscal? No, es el juez Viteri el que sancionó. Y se tiran la pelotita y nadie quiere transparentar la información porque saben que todo es mentira, pero nos encontramos en defensiva. O sea, no existe hecho, no existe derecho, no existe ley, no existe nada. Lo que existe es dictadura. Despierten, ecuatorianos. Economista, hablando ya un poco sobre el caso de Díaz Vaz, que a partir del caso de él... Sobre la depuración, perdóname. O sea, sí, tú eres justamente. parapsicólogo, además que hay cuidado, ¿no? La diferencia, esto lo aprendió en la vida, entre el tipo más noble y un monstruo son 2 tragos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la gente que bebe, ¿no? Y sabíamos que este tipo bebía, pero apenas supimos el hecho y verificamos que había indicios de verdad, ¿no? Porque supimos que sí, por lo menos había habido abusos contra una menor de edad, ¿no? Dicho por este mismo sinvergüenza. Entonces, era inadmisible. Lo expulsamos de la fila, le dijimos, usted tiene que responder ante la justicia, y lo que hizo fue pactar con el gobierno para atacarnos. Pero, ¿de qué depuración quieren? O sea, ¿quieren que seamos parapsicólogos? Pero si alguien tiene un comportamiento tan escandaloso, enseguida es expulsado de nuestra fila. Ha sido recogido por Bacharnón, la regidora de basura llamada ADN, como ha recogido a todos los traidores en asamblea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí demuestran su falta de ética. Nosotros enseguida actuamos en estricto apego a la ética y en defensa de esa menor, por lo menos, que recibió los abusos de este degenerado, ¿no? Justamente sobre las deserciones que ha sufrido la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, tenemos el caso de Ferdinand Álvarez, de Sergio Peña, de Yajaira Urresta, por citar algunos casos. El haber incluido a estas personas en las candidaturas para la Asamblea Nacional, ¿no cree usted que fue tal vez un error de parte de la organización política al ponerlos en listas, sobre todo a personajes como Sergio Peña, ¿no? Que ahora vemos que es una alfombra de paso de Carondelet en la Asamblea Nacional, se disfraza de asambleísta independiente, pero claramente está alineado a las filas oficialistas. Entonces, ¿por qué incluir a alguien como Sergio Peña y no darle la oportunidad a través de un proceso de democracia interna a otras personas que quizás han militado mucho más tiempo en la Revolución Ciudadana para que participen y tengan la oportunidad de llegar a una curul? Mira, esa es la clásica contra los partidos exitosos, ¿no? Nos reclaman porque no somos perfectos, porque no hicimos todo a la derecha, porque no hacen algo. A Pachacuti de 11 asambleístas se le fueron 6, no pasa nada. Nosotros de 68 se nos fueron 5, tengo que dar explicaciones a cada rato, porque no adivinamos que iba a ser un sinvergüenza. Sergio Peña, primero todo sale de democracia interna y salen nuestros militantes, pero también puede salir gente cercana. Hablaba lindo, yo no lo propuse, lo propusieron, yo no conozco ese tipeo, no me acuerdo si alguna vez lo vi para tomarnos fotos en campaña, ni me acuerdo, pero no lo conocía al menos, ¿no? Lo propusieron. Pero hablaba bien bonito, tenía videos defendiendo nuestro gobierno. Tal vez faltó acuciosidad para revisar sus antecedentes judiciales, porque sí tenía un juicio por corrupción, que es con lo que lo tiene agarrado del cogote el gobierno de Noboa, ¿no? Porque es verdad que ese juicio en aduana de corrupción, donde está implicado. Entonces, pero de 68 fallan 5 sinvergüenzas, que en buena hora que se vayan y no vuelvan, y vayan donde den, ahí está muy bien, ¿no? Esta señora Mónica Salazar, endeudada con la CFN, vendió su alma. Sergio Peña con ese juicio, Yajaira Urresta, que es una mujer no muy equilibrada, que digamos, muy cercana a Fausto Jarrín, ni me acuerdo los otros dos. Pero en todo caso, de 68 estos quedan 63. Yo prefiero hablar, en lugar de hablar de esos 5 que se fueron, de hablar de los 63 que se juegan la vida día a día para defender al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es un nivel de eficacia extremadamente alto, pero tenemos que dar explicaciones por los 5 que se fueron de 68. A Pachacuti nunca le preguntan para que dé explicaciones de los 6 que se le fueron, de 11 que apenas llegaron. No, claro, yo le planteo esto porque estamos hablando de su organización política, más que nada, eres por eso la inquietud, pero claro, todos los Hay que partidos relativizar, políticos. yo creo que el nivel de eficacia es muy alto, pero no hay sistema perfecto, nadie tiene marcado en la frente corrupto, traidor, violador. No somos parapsicólogos. Claro, y también bien que usted lo Mi flujo menciona, psíquico no llega tanto, Álvaro. el, el caso de Fausto Jarrín, que en su momento fue Es escandaloso. abogado patrocinador de usted y terminó siendo asesor del presidente Noboa para las peores trafacías desde Carondelet y desde el sistema de inteligencia sobre todo. Una persona que tenía incluso sus tentáculos en la justicia en la época de Mario Godoy Naranjo, que salió hace poco de la judicatura. Entonces,
Eso también quisiera preguntarle. El sistema de justicia, con la salida de Mario Godoy, que era claramente un empleado más de Carondelet, y ahora con la jueza Caicedo, las cosas siguen igual. No va a cambiar para nada el Consejo de la Judicatura, aún con la salida de Godoy, que no ha rendido cuentas a la justicia, más allá del juicio político que ustedes impulsaron en la Asamblea. Como no han rendido cuenta por el caso Porsche, como no han rendido cuenta por la compra de terrenos en La Libertad, no pasa nada. Como no han rendido cuenta por Progen, caen los tontos útiles, los chivos expiatorios, los técnicos que denunciaron el negociado y no los que fueron a revisar las máquinas, los que impulsaron que se apruebe el contrato o la ministra que más pagó. Es descarado, pero ya la gente no reacciona. ¿Qué podemos hacer si la gente no se indigna, no rechaza? Bueno, rechaza este gobierno, podría rechazarlo de forma mucho más explícita, porque en verdad, como tú has dicho, las trapacerías son impresionante. Sobre la justicia. Mira, lo que mal empieza, mal acaba, no nos engañemos, ahí no hay cómo enderezar esto. Mercedes Caicedo es una jueza que se prestó para todo. El caso de reconstrucción de Manaví, revisa. No hay caso. Es solo persecución. Es solo tratar de hacer cama al correísmo. No le importa jugar con la reputación de las personas, meter preso a un inocente. No le gustó el Parque Las Vegas, el puente binacional. Bueno, gane las elecciones y sea ella la presidenta, pero no juzgue pues, al vicepresidente que construyó todo eso para dinamizar la economía manavita, como decía la ley, la economía de Esmeralda, etcétera, para reactivar estas provincias después del terremoto. Entonces, ahí no existe caso. Y esta sinvergüenza se prestó para condenar a Jorge Glass y a Carlos Bernal. Luego, es evidente que le tocaba la presidencia de la judicatura a Alexandra Villasís. Como no era Así es. títere del gobierno, yo no la conozco, es opositora, viene de los grupos privados que se oponían a mi gobierno, pero parece que es una mujer íntegra. Puede estar de acuerdo y desacuerdo con ella, pero que no se iba a dar manejar. Entonces no la quería Novoa, que es un muchacho caprichoso. Le sacaron un impedimento del Ministerio de Trabajo, pero es una grotesca jugarreta, pero grotesca, grosera, ni siquiera inteligente, es burda, ¿ya? Y no se la sacaron hasta que la señora ya se cansó y dijo, ya, renuncio. Y luego de eso, entonces meten a Mercedes Caicedo. ¿Usted cree que alguien decente, una jueza decente, honesta, va a aceptar un nombramiento tan espurio? Pero es escandaloso. Lo peor es que Marco Rodríguez, el presidente de la Corte, otro sinvergüenza de los jueces del influjo psíquico que se presta a cualquier cosa, de la gallada de Saquicela. Pero lo peor, dejaron a los peores, con tal de que persiguieran al correísmo, pusieron a los peores. Y a un sinvergüenza completo, Marco Rodríguez, presidente de la Corte, y pruebas al canto. En lugar de indignarse, rechazar la manipulación de la justicia, enseguidita a presentar la nueva terna para reemplazar a Alexandra Villasí, sabiendo que todo era ilegal, que todo era tramposo. Nombra a esta señora Mercedes Caicedo. Ya digo, lo que mal empieza, mal termina. Es una sinvergüenza. O sea, árbol que crece torcido no se endereza. No me digan que el peral va a dar después manzana. No. Esa sí es una sinvergüenza. Y hará algún show por ahí, pero en el fondo es una sinvergüenza, ¿no? En todo caso, los jueces, la asociación de jueces, indignada, debió rechazar ese nombramiento. Lo que hizo fue aplaudir y felicitarlo. Ya no hay dónde recurrir. Ya no hay reserva moral en la patria. Se perdió la justicia. Hacen concursos para ver cuál es más sinvergüenza, más lacayo, más corrupto. Entonces, la situación es verdaderamente dramática. Hablemos de la fiscalía. Después que salió Diana Salazar, fiscal espuria, puesta ahí solo para apreciar el correísmo, que sacó el peor examen, que la pobre señora no podía hilar dos frases seguidas, tesis plagiada, mediocre, incompetente, corrupta. Lo ponen a dedo a Alarcón. Él no podía ser fiscal. El Consejo de Judicatura me parece que fue el que lo nombró, sí tiene capacidad para Así nombrar, es. pero de un banco de elegibles donde no estaba Alarcón. Entonces también su nombramiento es ilegal. ¿Usted cree que llega ahí ilegalmente y después iba a hacer las cosas legalmente? Como el Contralor Trucho, que también hizo trampa. ¿Usted cree que va a llegar ahí ilegalmente y después hacer las cosas legalmente? Están condicionados, pues. Les tienen todito. Sabemos que llegaste ahí en forma espuria. No nos obedeces. Te metemos esto. Pero además agenciosos van a servir a sus patrones. Entonces todo está podrido, Álvaro. No quiero dramatizar, pero la situación es extremadamente grave y no nos engañemos. O sea, árbol que crece torcido ya no hay quien lo enderece, lo que mal empezó mal termina. Tenemos un fiscal espurio, contralor espurio, presidente del Consejo de Judicatura espuria. Entonces va a haber lucha contra la corrupción, va a haber un sistema de justicia transparente. Jamás. Cada vez va a ser peor, va a estar más podrido todo. Me decías de Fausto Jarrín. Eso es un país civilizado, sería inaceptable. Nuestro abogado, el que nos defendía del caso Soborno, ahora es asesor de Novoa para decirnos corruptos, para manipular la justicia, sigue manipulando la justicia, es el que opera con el Consejo de Participación también espurio, es el que opera con
con los jueces electorales, que manipula la participación, la persecución a la Revolución Ciudadana. Pero un abogado que después de ser defensor de A se va a B, que era contra el que litigaba, para acusar a A, eso es inadmisible. En Estados Unidos le quitan la licencia. Quería proscrito de por vida para ejercer la profesión. Pero en Ecuador no pasa nada. Créeme que algo se ha perdido muy grave. Algo, la decencia, la reserva moral. Se permite cualquier cosa. Nos están destrozando como nación. Y si no reaccionamos, pues yo creo que la cuestión incluso va a empeorar. Economista, hablaba usted sobre los procesos de selección de autoridades en el Consejo de Participación, Contralor, Judicatura, Fiscalía y demás. ¿La Revolución Ciudadana no considera usted que ha tenido candidatos propios para esos procesos de selección? Y se lo planteo porque en su momento, por ejemplo, se cuestionó mucho la participación de la denominada Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana y que tenían cierta cercanía hacia su movimiento político, ¿no? Incluso hubo un video, y por eso fueron sancionados, en el que usted estaba pidiendo el voto para estos ex consejeros de participación, y ellos, entre otros, fueron los encargados de la selección de Mario Godoy para la justicia, para la judicatura. Y después, bueno, vimos el desenlace que tuvo esa designación, ¿no? Un personaje cuestionado por las presiones a un juez anticorrupción que era Carlos Serrano. Entonces, expresidente, preguntarle, primero, ¿la Revolución Ciudadana en estos procesos de designación tiene candidatos propios, personas que pueden estar con cierta afiliación política al movimiento? Y lo segundo es, ¿la Liga Azul finalmente estaba alineada a su movimiento político para designar a Mario Godoy? Me han hecho 500 preguntas y nuevamente cosas que ya las aceptan como verdades, como principios y están totalmente equivocadas, Álvaro. Primero, reflexionemos. Antes del Consejo de Participación, como estaba inicialmente en la Constitución y en la Ley de la República, se elegía por concurso de merecimiento. Moreno, para hacerle daño al correísmo, propuso que sea por votación popular. Perfecto. Pero no pueden hacer campaña, no pueden apoyar ningún partido político, no deben estar afiliados a ningún partido político. Entonces se sataniza estar afiliado a un partido político. Es absurdo. Cuando por el contrario, a nivel internacional se busca promocionar la participación política. Se pone puestos de elección popular y no se puede hacer campaña. Y un político, dirigente político, no puede apoyar a nadie. Eso es un absurdo. Son de las tantas tonterías que se han hecho en los últimos años para destrozar la institucionalidad del país. Es que si los apoya un partido político son cercanos, van a depender de ese partido político. El segundo absurdo. No existe ser humano neutral, ni en el periodismo, ni en academia, ni en la política, ni en ningún lado. Peor en la política, pero en ningún lado. La honestidad intelectual no es ser neutral, eso no existe. ¿Ya? Si yo soy comentarista deportivo, mi honestidad es no ser ni melexista ni barcelonista, voy a hacer algo. La honestidad intelectual significa ser objetivo a pesar de mi no neutralidad. Entonces, a pesar de mi no neutralidad, digo, Barcelona ganó porque, pese a que soy melecista, porque jugó mejor. No es que voy a decir que el árbitro estaba vendido. En eso consiste. Entonces, no es un pecado tener preferencias ideológicas, partidistas. Todos la tenemos. El pecado es dejarse llevar por esa preferencia y no cumplir con su deber. En Estados Unidos, ¿tú sabes quién nombra el fiscal de la nación? Lo nombra el presidente. John F. Kennedy puso a su hermano, que ya me parece también una exageración. Pero te insisto, la honestidad intelectual y honestidad para el cargo no significa no tener preferencia. Jóvenes, no, borren eso. No, nos han metido en su narrativa. Eso es un absurdo y un imposible. Por el contrario, alguien mira, soy neutral. No confío en esa gente. Porque quiere decir que no tiene principios, valores, creencias, etc. Significa que en función de esos principios, valores y creencias va a tratar de ser lo más objetivo posible y lo más imparcial posible para cumplir mi deber como juez, como consejero del Consejo de Participación Ciudadana, etc. Entonces no satanicemos que se pertenezca a un partido político, ser cercano a alguien. Lo que se debe exigir es honestidad e intelectualidad. ¿Qué mayor perversión que el Consejo de Participación actual? Entonces supuestamente son imparciales porque no son de ningún partido político, porque no lo eran de la Liga Azul, porque no lo impulsó ningún movimiento. Y mira que se prestan a cualquier cosa. Lo que hay que rechazar es ese entreguismo. Y nuevamente, perdóneme si sueno cansino, pero es importantísimo, porque son de las tantas tonterías que a fuerza de repetir ya son verdades incuestionables.
no se trata de no tener ideología, no tener preferencias políticas. Se trata que pese a mi ideología, pese a mis preferencias políticas, pese a mi no neutralidad, y no hay ser humano neutral 100%, pese a todo aquello, voy a intentar ser lo más objetivo y lo más imparcial para cumplir mis deberes como presidente, como juez, como maestro, como político, como consejero de participación ciudadana, como lo que fuese. No sé si esté claro, Álvaro. Sí, y de hecho el Consejo de Participación actual claramente está alineado a Carondelet, pero Y tú decías lo de la Liga Azul, entonces yo creo que te respondí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, nosotros qué hacíamos cuando, ¿por qué decían gente cercana al correísmo ganaba los concursos? Porque nosotros no es que manipulamos concursos, pero sí preparábamos a nuestra gente para el concurso. Porque sabíamos que era gente buena, gente honesta. Pero pregúntele a quién se le dijo alguna vez, ¿ya? Que nombra a este, nombra al otro, culpa a este, al inocente, exonera al culpable. Jamás, pues. Lo que buscamos es poner las mejores personas en esos puestos y que luego, con independencia, objetividad, con honestidad intelectual, tome las decisiones de acuerdo con su cargo. Por si acaso, alguien dirá, ¿y Poli no fue parte de la Revolución Ciudadana? Es una de las tantas mentiras repetidas 1000 veces. Yo no conocía a Poli. A Poli se lo nombra en el 2007, cuando recién llegó al gobierno. Y al Contralor todavía se lo nombraba de una terna enviada por el Congreso. Es el Congreso, donde no teníamos un solo diputado, que me envió una terna encabezada por un señor Carlos Poli, a cual no conocía, pero para respetar la institucionalidad nombré al primero, que era Carlos Poli. Luego ganó todos los concursos, porque era auditor de la OEA, era vicepresidente de la Organización Mundial de Auditores, tenía un currículum espectacular, ¿no? Pero entonces se resultó un corrupto, Correa es corrupto, y el gobierno de Correa es corrupto. Y alguna vez en una entrevista escuché a una periodista que decía, pero el gobierno de Correa fue un corrupto. Mira, Carlos Poli no es parte del gobierno, es otra función del Estado. ¿Dónde está nuestra cultura política? ¿Cómo podemos dejarnos manipular tanto? Entonces, Carlos Poli es un caso aparte. Pero miren cómo hablan de Carlos Poli, y no hablan, por ejemplo, de un sinvergüenza de Pablo Celi, que a ese sí lo puso Trujillo, a ese sí lo puso Moreno, a ese sí lo defendieron con uñas y dientes para que se preste a cualquier cosa. Y está preso por la investigación que se hizo en Estados Unidos. Si no, seguiría libre persiguiendo a la gente. Economista, pero poner a gente cercana al movimiento político o al poder de turno a participar en estos procesos de designación en un organismo como el Consejo de Participación, que de ciudadano tiene realmente muy poco porque está altamente politizado y termina respondiendo y alineándose a los intereses de turno, no compromete esa independencia de funciones precisamente porque llegan personas cercanas a ese gobierno, a pesar de que tengan que cumplir funciones muy específicas, no terminan siendo facilitadores directos de la gestión y del poder de turno. Bueno, creo que gasté los últimos 10 minutos en vano porque no me hice entender. Será que me faltan mis capacidades explicativas. Pero te insisto, la honestidad intelectual no es no tener ideología, no es tener gustos, preferencias, creencias preestablecidas, prejuicios si quieres llamarlo. Es que pese a todo eso, vas a guardar tu objetividad y tu imparcialidad. Esa es la honestidad intelectual. Y no solo para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, para los profesores, para los académicos, para los periodistas, para los jueces. No existe ser humano neutral. Entonces, ¿y por qué poner entonces gente cercana? Porque tenemos que poner gente que conozcamos, podamos razonablemente garantizar su honestidad. Porque si no, viene cualquier hijo de vecino, ahí pues tienes a los fantones como el que está presidiendo el Consejo de Participación, que se presta a cualquier cosa. Los demás consejeros que son impresentables. Ahí tienes pues una jueza Mercedes Caicedo. Compárala con Gustavo Yap, PhD de la Sorbona. A esa gente es que se preparaba para llegar a esos puestos por concurso. Pero obviamente se preparaban y ayudamos a prepararlos, ¿no? Pero guardaban su honestidad intelectual. Eso es lo importante. No es que no tengan preferencia. Es imposible aquello. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con que el Consejo de Participación pierda sus atribuciones de designación de autoridades y eso pase a la Asamblea Nacional tal como se está planteando? Ese organismo, tal como está ahora mismo configurado y con toda el descrédito que ha sufrido en el tiempo, debería desaparecer directamente, debería ser disuelto y que la Asamblea Nacional se encargue de esos procesos. Para que después de 20 años volvamos al Consejo de Participación porque entonces está desacreditado el Congreso y el cuento de nunca acabar. ¿Y sabes dónde está el error, Álvaro? Que la calentura no está en la sábana. El Consejo de Participación es un gran diseño institucional, que no es solo elección de autoridades, participación ciudadana, como dice nuestra Constitución, y lucha contra la corrupción. Antes había constitucionalmente
un híbrido ahí, medio privado, medio público, que se llamaba Comisión de Lucha contra la Corrupción, era las 4C. Entonces, el Consejo de Participación asumió esas competencias, la lucha contra la corrupción, más la participación en la cual insiste mucho la Constitución, más la elección por concurso de merecimiento, con concursos específicos para cada caso, de la autoridad de control. Jóvenes, ¿quiénes elegían antes la autoridad de control? El Congreso, el ente más politizado del país. Y me van a decir que no era alguien con preferencias políticas el elegido, ¿no? Entonces, para tratar de bajar un poco esa mala politización, porque sí hay, o sea, yo te estoy diciendo, todos debemos ser políticos, pero cuando estás en un puesto, no puedes tener preferencias partidistas. Debes guardar la imparcialidad y la objetividad. Entonces, para evitar tanta influencia partidista, cuando venían electos por el Congreso y con compromiso, porque había que pactar. Yo me acuerdo cuando presenté la terna para superintendente de banco. Nombraron al último, porque ese sinvergüenza que se puso última hora porque me falló el tercero de la lista, ¿no? Y era muy difícil encontrar gente con todo requisito. Entonces lo tuve que poner a un colega de la San Francisco, que era un sinvergüenza, resultó un sinvergüenza. Pactó con los socialcristianos, pactó con Social Patriótica y se hizo nombrar el superintendente. ¿Tú crees que ese tipo no llega comprometido? Precisamente para evitar eso. Se hizo el Consejo de Participación Ciudadana que se elegía por concurso de merecimiento. Para cada cargo fiscal contralor se hace un concurso de merecimiento a cargo de una comisión especial. ¿Qué más filtros que eso? Pero no se engañen, jóvenes queridos, sobre todo para ustedes jóvenes. No se engañen. La calentura no está en la sábana. Hagan lo que les dé la gana. Consejo de Participación, Congreso, una sola Cámara, bicameral, Senado, Congreso, lo que les dé la gana. Nada va a funcionar si no tenemos políticos virtuosos. Y con todo respeto, si no tenemos ciudadanos virtuosos que no toleren la trampa. Con la cultura de la trampa que tenemos, que se aplaude al sabido, no se lo condena, nada va a funcionar. Lo que se ha hecho en el Consejo de Participación Ciudadana es trampa, trampa y más trampa. Trampa es que se destituyó a Lemebera y a todos los que ganaron en elecciones limpias. Trampa es que se cambió del concurso nacional de merecimiento a elecciones donde no pueden estar ni con un anillo azul porque entonces ya se los descalifica, ¿no? Trampa que la Corte Constitucional limitaba y presionaba a los consejeros para que no revisen, por ejemplo, lo que hizo el Trujillato. Entonces, trampa, trampa y trampa. Mientras se tolere e incluso se aplauda la trampa, hagan lo que les dé la gana, no va a funcionar. La calentura no está en la sábana. El problema no está en las instituciones. No existen instituciones virtuosas sin políticos virtuosos y, lamentablemente, sin ciudadanos virtuosos que no toleren la trampa. Y sin una prensa virtuosa que denuncie la trampa y no haga mutis por el foro. Justamente hablando sobre la prensa de investigación y uno de los casos que más está ahora mismo en medios, dándose amplia cobertura, este espacio mismo ha investigado en sendas de entregas del caso Progen. Nosotros hemos dado seguimiento en particular a esa situación en el sector eléctrico y preguntarle un poco de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué opinión le merece en principio el hecho de que el gobierno nacional, porque ellos controlan la Fiscalía General del Estado, hagan a un lado, aparten de las responsabilidades y del procesamiento penal a dos de los exministros que son amigos del presidente Noboa y que toda la culpa de ese mal negocio, de ese atraco de 110 millones de dólares recaiga sobre técnicos, mandos medios, gente que no tenía jerarquía en SELEC y sobre un exministro que termina siendo el chivo expiatorio de toda la culpa sobre Progen? Pero para empezar, nuevamente, lo dije al inicio del programa, Álvaro, no naturalicemos lo inadmisible, lo inaudito. Tú has dicho que Noboa controla la fiscalía. ¿Sabe lo grave que es eso? Ahí dirá, usted también la controlaba, Correa. No. Una cosa es no tener un enemigo en fiscalía, como les dije. En Estados Unidos al fiscal lo nombra el presidente, no nombra un enemigo. John F. Kennedy nombra a su hermano. Otra cosa es que se controle y sea un títere. Y pregúntale a todos los fiscales que hubo durante mi gobierno, ¿a cuándo recibí una llamada del presidente para decir, oye, no acusa a tal persona, oye, acusa al otro que es inocente, persigue a este tipo? ¿Cuándo? Y pongámonos hasta un detector de mentiras si alguien dice lo contrario, ¿no? Y dijeron tonterías, ¿no? Que Carlos Chiriguá era mi tío, estupideces y media. Carlos Chiriguá, por ejemplo, fue intendente de Jaime Roldós. Entonces, un tipo con una trayectoria impecable. Entonces, como ya fue fiscal de Correa y no le gusta a la élite el correísmo, entonces ya fue un mal fiscal. Pero pregunten a los que ganaban concursos, ¿no? ¿Cuándo recibieron una llamada del presidente para que persigan a un inocente o dejen de perseguir a un culpable?
Entonces, lo que acaba de decir es inaudito, que Noboa controla la fiscalía. Y es obvio que la controla. Tenemos un payaso corrupto en la fiscalía con nombramiento espurio, no le correspondía el cargo, y que se presta a cualquier cosa. El caso Progen es escandaloso. Están condenando a los 3 técnicos que denunciaron el caso. A un ministro, Antonio Goncalves, que pasó menos de 3 meses en el ministerio. Y el que promovió la compra fue a Miami a visitar los generadores y su video se lo ha hecho al bacán Luque. Y la otra ministra que fue la que más pagó, y cuando ya se denunció el caso, y el primero en denunciarlo fue nuestro asambleísta Lenín Barreto, que es especialista en esto, y lo dijo: estos motores no sirven, son usados. Y la otra: no, todo está controlado, y empezó a pagar, pagar, pagar. Eso es sinvergüenza. Luque, Manzano, no están vinculados. Es escandaloso, pero el país ya no reacciona. ¿Cree usted que se pueda recuperar ese dinero con el juicio que está pasando ahora mismo en Florida? ¿Hay posibilidades de que el Ecuador sea resarcido económicamente de alguna forma con esa indemnización que aspiran a obtener por el atraco de Progen? No soy jurista, no, desconozco la parte técnica jurídica. En todo caso, en Ecuador no se acusó a Progen, ¿no? Y por si acaso, Ecuador, en los 12 países donde actuó Odebrecht, fue el único que no acusó a Odebrecht. Caso que ya se rumbó en Brasil, por politizado. Y por eso metieron preso a Jorge Glass, teniendo como prueba central el testimonio de un corrupto, Concienciado Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, que no fue acusado. Entonces, si no acusas, al menos desde Ecuador, no se puede recuperar la plata. Con Odebrecht no recuperamos 20 centavos. Y así es como actúa la justicia desde hace 8 o 10 años en Ecuador, desde que empezaron a destruir la patria, ¿no? Ahora, el caso de Aquiles Álvarez, ya para pasar al siguiente tema, economista, hemos visto que desde que él ha sido detenido de forma arbitraria, sin tener una sentencia ejecutoriada, su entorno cercano y su defensa técnica han denunciado que ha estado expuesto a tratos degradantes, a vejámenes de todo tipo y a circunstancias que ponen en riesgo su integridad, su salud y su vida, porque en ese recinto carcelario también hay un brote de tuberculosis y él está, y según lo que el último escrito que presentó su defensa, en una celda que incluso está infestada de roedores. El gobierno nacional llega o puede llegar a ese extremo de persecución a un opositor con tal de anularlo políticamente, incluso a riesgo de que pierda la vida. Pero es obvio que ha llegado eso. Y no es el primer caso, pues está Jorge Glass, no se denunció lo de Jorge Glass. Y no se invadió una embajada para secuestrar a un asilado político, lo cual es delito flagrante nacional e internacional, por si acaso. Pero en Ecuador no pasa nada, ¿no? Entonces es obvio que tenemos un gobierno que tortura, que se ensaña. Para empezar, mira, tú has dicho cosas nuevamente, ¿no? No se puede naturalizar, banalizar más exactamente lo inaudito. La prisión arbitraria, en democracia no existe prisión arbitraria. Quiere decir que estamos en dictadura, ¿no? No puede haber prisión arbitraria. Pero ya le dictan la prisión y lo mandan a una cárcel de alta seguridad, como Jorge Glass, que son violadores en serie, asesinos en serie, ¿qué son? Mientras tanto, el verdadero violador lo tiene en la cárcel 4, una cárcel para policía. Al asesino de Sharon lo tiene en la cárcel 4, que maneja la data para que nos insulte todos los días. Y al alcalde de Guayaquil, que sin el debido proceso, al cual sin debido proceso le dictaron orden de prisión, lo tiene en una cárcel de alta seguridad. ¿Qué sentido tiene eso? Al ex vicepresidente de la República, 2 veces electo en las urnas, lo tienen en una cárcel de alta seguridad. ¿Qué sentido tiene eso? No banalicemos lo inaudito, lo inadmisible. Eso es tortura, eso es irrespeto a derechos humanos, eso es falta de sentido común, eso es, son aberraciones de un psicópata como el que tenemos del presidente de la República. O tiene patologías psicológicas o graves adicciones, pero eso no hace un tipo normal. Entonces, es inaudito lo que han hecho con el alcalde de Guayaquil, como es inaudito lo que han hecho con Jorge Glass. Con Aquiles ni siquiera debería tener orden de prisión. Así es. Porque, o sea, la orden de prisión es el último recurso. Es cuando él está investigando un caso de asesinato múltiple y el asesino, para que no ande suelto, mándalo preso. O hay serio peligro de que se vaya del país. ¿Cómo se va a ir el alcalde de Guayaquil del país y hasta con brazalete? Jorge Glass siempre se quedó en el país, ¿no? Entonces, son, son, son aberraciones, son excesos para humillar y se llama tortura. Están atentando contra todos los derechos humanos y son cosas inadmisibles en democracia e incluso
inadmisible en gente con elemental humanidad, pero realmente tenemos un tipo con patología psicológica en la presidencia de la República y títeres lacayos que se prestan a cualquier cosa, porque las autoridades de la cárcel del encuentro, del SNAI, se prestan también a todas las trapacerías de Novoa, ¿no? Economista, ya para ir cerrando esta entrevista con usted y agradeciéndole que nos haya acompañado esta mañana, yo quisiera que usted nos haga un balance a breves rasgos, en líneas generales, de lo que ha sido este periodo desde que Noboa asumió funciones. Hay un deterioro evidente de la democracia ecuatoriana, hay casos de corrupción evidentes y palmarios en los que altos funcionarios han estado involucrados, pero quisiera tener su perspectiva de cómo está el Ecuador y lo que nos hace falta como nación para recuperarnos de todos estos embates que al parecer atienden a la ciudadanía paralizada. El beneficio de Novoa, el país está destrozado, pero no es de su gobierno, de Lenín Moreno, ¿no? Por perseguir al correísmo, no importa, con tal de que destroza el correísmo. Yo no he visto destrucción tan rápida, profunda, grave de un país en democracia y en época de paz. Tal vez con una guerra civil, con conflicto abierto, se destroza un país. Pero Ecuador es un país que ni siquiera tiene correos. Hasta los estados fallidos tienen correos. Ecuador ya no tiene ni correos. Quebraron el ferrocarril, la CNT era de las empresas de telecomunicaciones más rentables del continente, ya eso es pura pérdida, un acto de corrupción, los servicios públicos un desastre, la inversión pública desaparecida, la falta de controles, los intangibles, los principios, los valores. El mal ejemplo viene de la cabeza. Un presidente que se pasea en carros de lujo y ahora dice que le compró a Papito porque estaba enfermo y que antes de la presidencia, cuando son carros del año, ¿y qué hace el paseando? Pues contra todas normas de tránsito, porque no tienen placa, no tienen nada. La esposa de ese señor comprando títulos, o sea, no hay son cosas escandalosas. El mal ejemplo viene de las más altas esferas, ¿no? No tienen plan de gobierno, sino plan de negocio. Entonces, la destrucción viene de la época de Moreno. O sea, hay testimonios que dicen que Moreno, demuestran cómo Moreno repartió las cárceles. Él sí pactó con la mafia y repartió las cárceles, los pabellones de las cárceles, en lugar de baja peligrosidad, media peligrosidad, alta peligrosidad, no. Este para los choneros, este para los tiguerones, este para los lobos. Y de ahí dirigían el crimen organizado. Y nadie investiga. ¿Qué nos pasa? Entonces, la crisis viene de antes de Novoa. Pero este es un farsante que dijo que en 9 meses iba a superar el problema eléctrico, que dijo que iba a poner cárceles flotantes, iba a poner jurados, que una hora el avión presidencial costaba una carrera universitaria y se va de escapadito una noche a Punta Cana, ¿no? Entonces es un cínico que hace todo lo contrario a lo que dijo, que iba a bajar el precio de los combustibles para que baje el costo del transporte, para que baje el costo para los agricultores y por el contrario sube como nunca antes. Entonces se trata de alguien ya realmente sin escrúpulos, que no le importa hacer exactamente lo contrario de lo que dijo. Y el país está destrozado, destrozado en su parte institucional, destrozado en su parte moral, destrozado en su parte material, carreteras que no sirven, represas a punto de colapsar porque en 10 años no se le ha dado mantenimiento, déficit de generación eléctrica, hospitales sin medicina, falta de servicios públicos, corrupción a diestra y siniestra. Y aquí otra idea fuerza, jóvenes. En 10 años estuvieron viendo los casos de corrupción de la Revolución Ciudadana. Y sí, asumimos la responsabilidad. Pero una cosa es tener casos de corrupción, que los tuvo hasta el Papa Francisco en el Vaticano, revisen sus declaraciones, y otra cosa es tener sistema corrupción, sistema corrupto. En nuestro gobierno tuvimos casos de corrupción cuando nos enteramos los primeros en perseguirlos, atacarlos, aclararlos, etc. Y de hecho fuimos el país que más bajó en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional en todo el continente, pueden verificar, ¿no? Pero otra cosa es tener un sistema corrupto, ser parte de la corrupción y tolerarla. Y ahora vas al registro civil y ves corrupción. Vas a una oficina pública y ves corrupción, porque los puestos tienen precio. Vas a la universidad y ves corrupción, se pueden comprar los títulos, ¿no? Todo es negociado, no tienen plan de gobierno, sino plan de negocio. Entonces la situación del país es muy grave. Yo no he visto destrucción tan rápida en un país. Y por último, la crisis de seguridad. Hemos dejado al país como el segundo más seguro de América Latina, somos de los más peligrosos del mundo. Tampoco creo esa crisis Novoa, pero no la ha podido resolver y no solo eso. No la va a resolver porque él administra la crisis. Se llama la doctrina del shock, ¿no? Uh-huh. Hay una crisis real, pero en lugar de querer solucionarla, la utilizo. Entonces, ¿para qué? Para darme base política. Algunos todavía creen en esas payasadas, ¿no? Es un gobierno peor que el de Adalá Bucaram. Adalá Bucaram tenía algunos ministros rescatables, Jorge Manuel Marún, Pablo Concha,
¿Qué ministros rescatables tiene este inepto? Ninguno. Entre todos no hacen uno, ¿no? Y sin embargo, Abdalá Bucaram llegó al 6% de apoyo popular, este tiene 27, 28%. Debería estar menos que Abdalá Bucaram. Tal vez en lo personal no es tan desagradable como Bucaram, pero como gobierno es peor que el de Bucaram. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos tiene distraídos con la doctrina del shock, que es el macho que en verdad está enfrentando por fin a las mafias y se disfraza de Rambo y su payaso Reinberg se disfraza de policía, ¿no? Y creen que así resuelven algo. Y lo que están es administrando la crisis. Hay toda una teoría al respecto, doctrina del shock se llama, ¿no? Que mantengo la crisis y cuando tengo problemas políticos doy un golpe de efecto, que bombardeo un laboratorio de cocaína en la frontera, que desarticulación de la banda de ni sé cuánto en Guayaquil, que el allanamiento con Reinberg vestido de chapa en la madrugada, ¿no? Puro show. Están administrando la crisis, no coman cuento. No hay ni voluntad ni capacidad real para resolver la crisis de seguridad. Entonces, resumiendo, el país realmente está en la ruina. Vivimos una verdadera tragedia nacional. Y si no queremos que esto se siga hundiendo, busquemos la forma de revocar constitucionalmente. La Constitución nos permite esa salida. Precisamente ese artículo se puso entendiendo la realidad de las democracias latinoamericanas, porque en las democracias desarrolladas no pueden suceder estas barbaridades. Un tipo que diga, voy a bajar el precio del combustible y lo sube, o sea, eso no existe en un país desarrollado. Precisamente reconociendo la realidad latinoamericana, se puso como figura la revocatoria del mandato en nuestra Constitución para poder evitar estos desastres de gobierno y minimizar o al menos detener la tragedia nacional. Presidente, para cerrar nada más, quisiera darle paso a mi copresentadora que tiene justamente algunas inquietudes respecto de este proceso de revocatoria del que usted ya adelantó algunas líneas, para saber el alcance que puede tener esa medida, si es que se implemente efectivamente y las posibilidades de que prospere o no. Expresidente, qué gusto saludarle. Soy Valentina Andrade y Hola. yo le quiero preguntar un poco sobre las posibles salidas que se le abren ahora a Noboa, como qué opinión le merece a usted el proceso de revocatoria de mandato. Es un derecho constitucional. Y te insisto, tomando en cuenta la realidad de nuestras democracias, porque esa es otra cosa, no existe modelo único democrático, ¿no? Algunos dicen, no, se eligió para 4 años, hay que esperar los 4 años. Sí, tal vez un país desarrollado eso es razonable, porque un país desarrollado jamás va a tener un tipo que diga, voy a bajar el precio de los combustibles para bajar el costo del transporte y el costo de los agricultores, y hace exactamente lo contrario. Eso no existe en un país desarrollado. Jamás va a tener un payaso como Moreno que gana con el programa de Revolución Ciudadana y luego lo echa a la basura, pacta con la élite y empieza a perseguir a la Revolución Ciudadana. Eso no sucede en un país desarrollado. Y si llegara a suceder la 10ª parte en los regímenes parlamentarios, entra en crisis el gobierno y se anticipan elecciones. Entonces, nosotros metimos figuras parlamentarias, los regímenes latinoamericanos son presidencialistas, pero metimos figuras parlamentarias en la Constitución. Por ejemplo, la muerte cruzada, que es que el presidente puede anticipar elecciones y también el Parlamento, es una figura parlamentaria, ¿no? Y pusimos la revocatoria del mandato porque hay que ajustar nuestro sistema democrático a la realidad de nuestras naciones. Hay fraudes democráticos, este tipo ganó con trampa, pero además mintiendo. Y democracia no es tolerar 4 años un mentiroso, de un sinvergüenza en el poder y adicto, ¿no? Democracia es que se vota por un proyecto político que tiene que cumplirse. Y si no se puede cumplir en todo, razonablemente explicar por qué no se hizo tal cosa o la otra. Aquí no, aquí lo destrozan, hacen lo contrario. Exactamente lo contrario. Y hay que aguantar los 4 años en nombre de democracia. No, eso no es democrático. Eso es un fraude democrático. Precisamente para combatir esos problemas se puso la revocatoria del mandato. Hay que reunir la firma. Lamentablemente creo que tiene que intervenir Corte Constitucional, Consejo Electoral, y ahí tiene sus lacayos Noboa. Entonces vamos a ver si dan paso, pero ojalá que den paso. Porque precisamente la figura revocatoria del mandato es para, en estas crisis, donde hay un fraude democrático, donde hay una farsa completa en Carondelet, ¿no? Salir de una forma democrática, pacífica y constitucional de la crisis y que no pase lo que pasó con Maguad, con Oso Gutiérrez y tantos otros, con Abdalá Bucaram, etc. Y frente al juicio político planteado por sectores ciudadanos contra Noboa por el prejuicio de Progen, ¿cuál será la posición de la bancada de la RC? ¿Respaldarán esa moción en la Asamblea? Pero por supuesto, hay más que causales para juicio político.
pero se necesita 2/3 de la Asamblea. Y ahí, mira, ahí esto tiene relación con lo que decía Álvaro, ¿no? Miren lo que es la diferencia entre ser neutral, que no existe, la neutralidad no existe, y ser honesto intelectualmente, ¿ya? Cuando se lo acusó a Jorge Glass, confiando todavía en la justicia, para levantarle la inmunidad, porque era vicepresidente en funciones, se necesitaban 2/3 de la Asamblea. Nosotros teníamos la mayoría en la Asamblea. Todavía no se partía el bloque. Y el propio Jorge pidió, levánteme la inmunidad, porque soy inocente. Creíamos en la justicia. No nos imaginábamos lo que eran capaces de hacer. Y nuestro bloque votó a favor de que se le levante la inmunidad. Entonces, eso es lo que comentaba más un momento, es un buen ejemplo de lo que comentaba más hace un momento Álvaro. Pese a que eran de nuestro partido, cumplieron con su deber, levantar la inmunidad, honestidad intelectual, cumplir con su deber. Bueno, acá los ADN, como son unos corruptos, además incompetentes, van a defender a su patrón por todos los medios, cuando es evidente que ha destrozado la Constitución, que ha destrozado el programa de gobierno, que está implicado en casos de corrupción, etc. Y los aliados también, ¿no? Los supuestos independientes, Pachacute, etc. Entonces, gente que vende su conciencia. Si hubiese conciencia, tendríamos las 2/3 para el juicio político de este sinvergüenza, porque causales sobran. Lastimosamente también sobra la deshonestidad política de esta gente. Economista, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana en este espacio de entrevistas. Las puertas del balance están abiertas para que nos acompañe. Esperamos en el corto tiempo para que podamos conversar sobre estos y otros temas que atañen desde luego a nuestro país. Tener su análisis y sus reflexiones al respecto nos interesa mucho y de nuevo le reiteramos el agradecimiento, la bienvenida siempre a este medio de comunicación y esperamos que esta sea no sea la última ocasión en la que podemos conversar con usted sobre este y otros temas. Corregiste, porque los ecuatorianos somos, siempre decimos, no sea la primera ni la última vez. Ya es inevitable que sea la primera vez. No es inevitable que sea la última vez. Y yo también espero que haya nuevas ocasiones. En todo caso, como le decía Álvaro, Valentina, me gusta mucho apoyar a periodistas jóvenes, puede estar en desacuerdo, pero que tengan, que sean esencialmente honestos, y a estos medios alternativos, ¿no? Porque es terrible lo que está pasando con la prensa hegemónica, gran parte de la tragedia del país a causa de la prensa, cómo apoyaron a Moreno, a Lazo y ahora cómo apoyan a Novoa. Entonces, todo mi respaldo a estos medios alternativos, al periodismo joven, honesto y patriota, que no significa ser neutrales, no existe. Significa tener honestidad intelectual, honestidad periodística, honestidad profesional, pese a su no neutralidad. Un inmenso abrazo. Un abrazo, economista. Nos acaba de acompañar, queridos amigos del Balance, el expresidente Rafael Correa, conversando en